Buenas, nosotros hoy vamos a presentar el caso número 3 que trata sobre la conexión shunt en un motor de corriente continua. Este, este examen es realizado por Luis Chávez Coto y Aaron Néstor Hernández. El objetivo principal de este laboratorio es obtener la gráfica de velocidad en RPM versus el torque Newton metro para un motor de corriente directa según muestra la placa que podemos ver ahí. Los materiales equipos para realizar este laboratorio es un motor generador DC, una fuente de alimentación, una interfaz de adquisición y control de datos, dinamómetro de 4 cuadrantes y cables conectores. Para realizar el procedimiento tenemos que unir mecánicamente el dinamómetro y el generador mediante la faja de distribución, conectar el dinamómetro a la interfaz de adquisición de datos para medir la velocidad y el torque. Conectamos las terminales 5 y 8 y con la 1 y 2 respectivamente del inducido del generador. Eh, Conectamos el amperímetro I1 para medir la corriente de campo en las terminales 6 y 7. Se conectó también el voltímetro E1 para medir el voltaje terminal en la fuente de alimentación variable. Posteriormente se conecta el amperímetro I2 para medir la corriente en la carga, serían los cables color amarillo, y luego se conecta el borne 7 de la fuente de alimentación variable al borne 1 del motor de corriente directa. Luego se conecta la fuente, se energiza la interfaz de adquisición de datos mediante el cable gris que sale de la fuente con 24 voltios. Y luego se ajusta el dinamómetro en la función motor de impulso freno de par constante, tal como se observa en la imagen superior. Y ya con esto se tendrían las conexiones. Después de haber realizado las conexiones para el motor de corriente continua en conexión shunt, en el punto D del caso número 3, tenemos que eh, contar con un torque inicial máximo. Este torque lo podemos observar que es de 0.3 Newton metro y nos llega a la velocidad de 1800, que es la velocidad inicial que nos piden en el punto D. Ahí podemos ver en los datos que están aquí en la pestaña de las volt que la corriente de campo tiene que estar está a 0.231. En el enunciado nos dicen que debe estar fija a 0.230 amperios. Podemos ver que según los datos de placa del motor, la tensión máxima es de 120 y también podemos ver que la corriente máxima de la carga es de 2.8. Entonces, al inicio de la conexión y el motor a la velocidad de 1800, el par inicial máximo es de 0.3. Podemos ver que si vamos aumentando el par, va disminuyendo la velocidad, pero tenemos que tener en cuenta de no sobrepasar el límite de 2.8 de la corriente de carga. En este momento se está aumentando el par para ver si llegamos a la carga de 2.8. Vamos a regular nuevamente la tensión de los terminales para que se ajuste nuevamente a 120 voltios y una corriente de campo que se mantenga según las condiciones iniciales. Puede ser cercano a este valor. Aaron. Ya ahí podemos observar que el par máximo al que podemos llegar
a 2.8 amperios de corriente de carga es a 1.3. Entonces ahí ya tenemos el torque máximo con una velocidad de 1654. Ahí podemos ver cómo se redujo la velocidad y de esta manera podemos graficarlo. Aquí podemos ver los resultados en latvolt de la parte B. Aquí podemos ver los resultados extremos, donde primero la velocidad está a 1800 con un torque inicial máximo de 0.3 y ahí podemos observar la corriente de carga, la corriente de campo y el voltaje terminal. Este es el otro que podemos observar que una velocidad que disminuyó de 1658 con un torque máximo de 1.29. Este torque es máximo ya que la corriente de la carga es máxima según los datos de la placa, que era 2.8. Aquí podemos ver la recolección de todos los datos, en donde podemos, de esos datos, podemos sacar esta gráfica de velocidad versus torque, donde podemos observar la disminución de la velocidad al incrementar el torque. En la parte del enunciado se solicita repetir el procedimiento anterior, pero esta vez con una velocidad inicial de 1000 revoluciones por minuto. Sin embargo, usando únicamente el método de control de velocidad mediante la tensión del inducido no es suficiente, ya que se sobrepasa el límite de corriente de carga que soporta el motor y no se alcanza la velocidad de 1000 revoluciones por minuto, se alcanza una mayor. Cabe resaltar que existen tres métodos de control de velocidad, en los cuales son controlar la tensión del inducido, controlar la resistencia de campo y agregar resistencias en serie a la armadura del motor. Para solventar este error, se debe combinar el método de control de velocidad mediante la tensión del inducido con el método de control de la resistencia de campo. Es decir, en el ejercicio anterior se tenía una corriente de campo constante. Sin embargo, para este caso se necesita variar la resistencia de campo para así incrementar la corriente de campo y también variar el potenciómetro de la fuente para disminuir la tensión terminal, dando como resultado una disminución en la corriente de carga y lograr ajustar la velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, se deben combinar ambos métodos para llegar a dicha condición inicial y que sea válida. Okay, lo primero es seleccionar la función del dinamómetro, que veremos a continuación, como motor de impulsión, freno de par constante de dos cuadrantes, y se coloca un valor de torque pequeño como 0,2 para buscar el torque mínimo. Luego con esto se pone en marcha y se arranca se inicia, se enciende la fuente. Ya cuando se estabiliza se puede observar que el, el torque mínimo que soporta esto es de 0,25 o aproximado, ya que no llega al par que nosotros le ingresamos. Eh, Luego, si se modifica la resistencia de campo, estando en el máximo, el torque y velocidad incrementa, pero lo que se está buscando es que el torque sea mínimo y la corriente se llegue a 1000. Por lo tanto, la corriente de la resistencia de campo se deja así tal cual en máximo, ya que aquí, como podemos ver, estando en el máximo, si la disminuimos, el par y la velocidad van a aumentar. Por lo tanto, se debe variar el potenciómetro de la fuente para lograr buscar una velocidad de 1000 revoluciones por minuto, tal y como se hará a continuación. Se debe ajustar lo más cercano posible a 1000 revoluciones por minuto.
que en este caso se tomará un aproximado para hacer el video más breve. Este sería por aquí. Con esto nos dan estos resultados. Tendríamos un voltaje terminal de 71 voltios con una corriente de carga de 0,9 amperios, una corriente de campo de 0,257 amperios, la velocidad que nos estaban solicitando y el torque mínimo, ya que como vimos, por, si, si intentamos disminuir más el torque, por ejemplo en 0,1, dicho torque se va a mantener. Entonces este sería nuestro punto de partida, o sea, sería el primer punto de la gráfica de izquierda a derecha. Luego hay que incrementar el torque hasta llegar a un máximo de 2.8 amperios en la corriente de carga, en esta de aquí, en el medidor I2. Y se debe llegar a un valor de esto, ya que es, según los datos de placa del motor, es el máximo que aguanta, ya que si se sobrepasa se puede disparar el motor y se llega a dañar. Eh, lo que sigue para obtener la gráfica es aumentar el torque, pero se debe mantener constantes tanto la tensión terminal, esta que obtenemos aquí de 71,5, y la corriente de campo, sería 0,257. Y se van tomando los datos. Por ejemplo, o sea, voy a tomar el dato del cercano de una de una condición máxima, que es, por ejemplo, se podría alcanzar por este medio, un aproximado, repito, para hacer el video más breve. Por ejemplo, cercanamente se tendría un valor, una tensión terminal, que lo ideal sería que se mantuviera constante, el cual se va a realizar en el procedimiento descrito más adelante, y la corriente de campo, al igual que la corriente de campo, manteniendo cuidado en que no se sobrepase esta corriente de carga. Y este sería el dato final de la gráfica, o sea, la condición máxima. Bueno, en resumen, aquí podemos observar el dato obtenido, la condición inicial, o sea, el primer dato de nuestra gráfica, que ya aquí se analizó más detenidamente y se llegó a valores más precisos para que se lograran mantener constante tanto la velocidad terminal, la tensión terminal, como la corriente de campo. Aquí podemos ver que en la condición inicial nos requirió regular la tensión terminal a 74,6 voltios, el cual se mantendrá constante o a la medida lo más aproximadamente posible. Una corriente de carga inicial de 0,883 amperios y una corriente de campo de 0,268 amperios, la cual también permanecerá constante o aproximadamente igual. Y aquí se puede ver la velocidad inicial requerida, según el enunciado, de 1000 revoluciones por minuto a un par mínimo de 0,234. Luego se tiene la condición máxima, es decir, donde ya no se puede aplicar más torque al motor porque se sobrepasa la corriente de carga máxima que aguanta el motor según los datos de placa. Aquí se puede ver un voltaje terminal cercano al que tuvimos inicial, tanto la tensión terminal como la corriente de campo, muy parecidos. Y aquí podemos ver cómo incrementa el par con respecto a la condición inicial, y este par que tenemos aquí sería el torque máximo el cual puede trabajar este motor sin que sobrepase la corriente de carga a una velocidad de 878,7 revoluciones por minuto. Aquí se pueden ver los datos tanto la condición inicial como la condición final y cada dato intermedio que se obtuvo para obtener la velocidad, la gráfica de velocidad versus torque para la parte E del enunciado. Y eso sería la presentación. Muchas gracias.